decías que la decisión del CNE de desproclamar a los diputados de una decisión ilegal. Mira, el informe del Consejo Nacional Electoral dice que no hay ninguna irregularidad en el proceso electoral de Amazonas. Y los diputados fueron proclamados y acreditados, porque es que la proclamación es, como todo acto administrativo del Estado, es fundamentada en un documento. Los compañeros tienen su credencial otorgada por el Consejo Nacional Electoral como diputados electos y proclamados. No fue que los proclamaron así de boca ni nada, no, ellos tienen su credencial que demuestra cuál es la posición real del Consejo Nacional Electoral. Ese triste pronunciamiento es el objeto de la presión de la cúpula roja, que en su empeño no haya que hacer. En el debate que yo abrí en la Asamblea Nacional sobre el caso Amazonas la semana pasada, Héctor Rodríguez, cuando yo solicité un cambio del orden del día, dijo que la solución del problema era la realización de unas nuevas elecciones. Y Víctor Clark, su jefe de la fracción, lo ratificó. Bueno, señores, desde allá lo dijimos y lo ratificamos aquí hoy. Convoquen nuevas elecciones. Nosotros no tenemos ningún problema en volverles a ganar las elecciones allí, en competir con ustedes y que el pueblo diga qué es lo que quiere. Porque ese pueblo eligió los diputados de Amazonas y ratificó un triunfo que ya se había logrado antes, pero además ese triunfo se incrementó con el triunfo de la representación indígena del sur, que nunca la había ganado la oposición y la ganó ahora con Rommel Guzamana. Entonces, es utilizar el artificio como argumento para descalificar algo que es inadmisible. Por ejemplo, tú no puedes tomar una medida cautelar, como lo hizo la sala electoral, violando la Constitución, y convertir una medida cautelar, que es una medida puntual para preservar algunos derechos que debe tomar un tribunal, y convertirla en el plano de los hechos en una sentencia. ¿Por qué en el plano de los hechos en una sentencia? Bueno, pues fue una medida cautelar tomada en diciembre y a esta altura, hoy es 2 de agosto, el tribunal no ha hecho un pronunciamiento sobre el tema de fondo. El tribunal no puede decidir ahí sino dos cosas: o convoca nuevas elecciones o ratifica a los que están electos, que es lo que normalmente en la doctrina electoral de Venezuela ha operado. Sí, hay que destacar primero que nada que cuando se otorgan las credenciales, hay una credencial que incluso no entra ni siquiera dentro de la decisión de la sala electoral, porque dice que no se aceptan los efectos de la totalización y la proclamación hecho por los organismos subalternos del Consejo Nacional Electoral. Pero resulta que el documento y la proclamación de Rommel Guzamana la hizo Tibisay Lucena. Es nacional, por Sí, supuesto. sí, tiene la firma de ella, no sé, a menos que hayan perdido la memoria, ¿no? Pero la situación que se presenta con la sala electoral es que por primera vez en la historia de nuestro país se utiliza el recurso de amparo y la medida cautelar para dejar a un Estado sin representación. Eso jamás había, si nosotros revisamos la historia de Venezuela, jamás ha existido el que una provincia, un Estado, haya quedado sin representación. Es decir, nosotros tenemos 7 meses sin pertenecer a la geografía de Venezuela. Pero yo quiero aprovechar este medio, Vladimir, porque yo creo que en el caso, por ejemplo, de Walter Márquez, en el caso de Liborio Guarulla, nosotros estamos recabando todos los documentos necesarios para que este asunto no se repita a futuro, para que este asunto sea pagado como tiene que ser, porque no es solamente que nosotros no hayamos quedado sin representación, es que yo creo que se están utilizando las instituciones de justicia para cometer crímenes de lesa humanidad. Por ejemplo, cuando el Tribunal Supremo de Justicia valida la decisión de no aprobar la emergencia de salud, ¿verdad? Hay que ver cuántos niños han muerto por esa situación, cuántos ancianos, cuántas madres han muerto a raíz de esa situación. Y yo creo que aquí es como el régimen nazi, no solamente hay que juzgar a los generales, también hay que juzgar a los jueces que han permitido toda esta situación que se está generando. Igual pasa con el caso del cierre de frontera. Es decir, no es que lo hayan cerrado un año,
es el problema que eso ha causado, la situación de, vamos a llamar, de contrabando, la situación de gente que se ha muerto teniendo la frontera y la posibilidad de tener un alimento, de tener una medicina y sin embargo no lo puede hacer. Nosotros nos quedamos con el caso también de la economía a nivel nacional, que el gobierno no ha permitido que pueda venir una ayuda humanitaria y hay que ver cuánta gente de nosotros ha tenido que morir en el Y camino. la Cruz Roja ha dispuesto la posibilidad de ayudar con varios buques con medicinas al pueblo venezolano. Mira, por aquí me dice Gaby Bonay, ¿por qué no invitas a Miguel Rodríguez para que dé su apreciación? Nunca lo han invitado a ningún programa de televisión. Entiendo que es el diputado. Sí, Bueno, por supuesto lo podemos invitar con todo gusto, no hay ningún problema, ¿no? por lo menos para que lo conozcan. Bueno, digo yo, porque en Amazonas prácticamente nadie lo conoció y ni siquiera es él quien mete el recurso de amparo, sino lo que nosotros llamamos la Reina del Sur, que se cree dueña pues ¿Quién es de, la Reina del Sur? bueno, Nicia Maldonado, que fue ministra de Pueblos Indígenas, que ha sido candidata a la gobernación, que ha sido candidata a diputada, que ha sido la presidenta de Corpo Amazonas. Bueno, sencillamente tiene todo el poder del sur y bueno, es la que se ha prestado para digamos, este complot en contra del pueblo amazonense. Por aquí me dice Natacha Salame, diputado, a mi padre le quitaron todos sus bienes siendo inocente. Camel Salame lleva más de 8 años privado de su libertad. Yo eres presidente de la subcomisión Antidrogas y antidrogas terrorismo, y soy miembro de la Comisión de Política Interior. Conozco perfectamente el caso de Camel Salame. Eso es un acto de retaliación política del gobernador del estado de Yaracuy, quien se ensañó contra este hombre que fue candidato, es un empresario, fue candidato, obtuvo una votación muy alta, le hicieron fraude y tiene 8 años preso sin juicio. Y en este momento está enfermo pidiendo que por una medida humanitaria le permitan operarse. Este caso lo viene ventilando la comisión. Ha habido algunas actuaciones, debo reconocerlo, sin ningún tipo de mezquindad, por parte de la Defensoría del Pueblo, coincidiendo en la necesidad de darle una medida humanitaria a Camel Salame. Lo acusaron de ser narcotraficante y le expropiaron, le confiscaron sus bienes sin hacerle juicio. Hoy está desprovisto de sus bienes. La Fiscalía del Ministerio Público desestimó la acusación por narcotráfico, pero allá lo tienen preso sin darle derecho a defenderse. Eso no, ese tipo de actuaciones son una vergüenza para un país civilizado. Es decir, no es posible que que a un hombre se le confine en una cárcel durante 8 o 9 años sin que tenga la posibilidad de asumir su defensa normalmente en un tribunal. Tenemos que hacer la pausa. Al retorno continuaremos conversando. Hay otros casos, por ejemplo, la decisión de una corte federal norteamericana de abrir un proceso judicial contra el excomandante de la Guardia Nacional, general Reverol, por presunta vinculación con narcotráfico. Me gustaría que lo comentáramos al regreso. Ya venimos con Liborio Garulla y con José Luis Pirela y pueden escribirnos a través de nuestro hashtag Vladimir a la una. Ya venimos.